no se hace responsable de las opiniones vertidas en este espacio. Los criterios emitidos son de única responsabilidad de los protagonistas. Multicanal, más cerca de ti. Buenas tardes con todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Pedagogía Sin Límites, tercera temporada. Pedagogía Sin Límites, como bien lo habíamos dicho, un programa internacional con invitados de muchos países. Hoy tenemos a Solia Centeno desde Bolivia. ¿Quién es Solia Centeno, Tatiana? Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes, estimado doctor. El día de hoy le damos la bienvenida a Sonia Centeno de Baguiblo. Ella es de nacionalidad boliviana, licenciada en Ciencias Jurídicas, de profesión abogada, life coach, docente en plataformas educativas digitales, conferencista, escritora e investigadora en temas de crecimiento personal y desarrollo del ser a través de su blog personal, Limpiando la Oscuridad del Alma, en su página web www.soliacenteno.com. Además, desarrolla entrenamientos, cursos y conferencias en diferentes temáticas sobre el impulso al cambio del sistema educativo a través de un enfoque integral de autoconocimiento y desarrollo del ser. Cuenta con 2 obras literarias publicadas. La primera, La muerte fue la liberación, y también Sobreviviendo al sistema educativo. Es coautora del primer libro de la serie de mujeres Dream Boss, junto a 27 mujeres, y coautora junto a 30 mujeres en el segundo libro de la serie Mujeres que se atreven y superan límites. Embajadora en Bolivia de la Comunidad Educativa Internacional VIALAF, certificada por Jürgen Klarik en el Master Training Neuroventas y en Neurooratoria. Recibió un reconocimiento de embajadora de Corazón Vía en la Expo-B de Bogotá en 2019, además por brindar un servicio altruista a esta fundación. Le damos la más cordial bienvenida en esta tarde. ¿Cómo se sentía a esa edad ser la mejor estudiante del salón? Se sentía muy mal, porque al momento de dar los exámenes, todos me pinchaban en la espalda, auxilio, auxilio, y tú tenías que ser la mala, como que solamente eras tú la que sabías. Y a veces tenías que entrar en complicidad con los maestros, porque salían a veces los maestros, me vas a avisar quién se portó mal. Tuve etapas en mi vida en que perdí mi conexión con la vida. Hubo etapas en 3 oportunidades en mi vida en que le perdí el sentido a vivir. Y estando todo bien, porque qué bien que tienes un techo, tienes tu hogar, llegué a pensar que no valía la pena continuar. Solia, un gusto enorme poder tenerte acá y conocer toda parte o todo lo que tiene que ver con tu vida. En días anteriores habíamos conversado contigo, en donde intercambiamos muchas ideas y especialmente curiosidades que tenía. Así es que es un honor tenerte acá. Hemos visto la parte de tu video, especialmente del que tiene que ver con el crimen llamado educación, un crimen llamado educación. ¿Cómo llega un crimen llamado educación a tu vida y cómo presentas tú ese video? Nos llamó mucho la atención y nos deja muchas enseñanzas, especialmente por lo que tuviste que pasar y por lo que tuviste que sufrir. Bienvenida a este programa, estimada Solia. Muchas gracias, un gran saludo
a Ecuador, desde la región oriental de mi país, Bolivia, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Me siento muy contenta que esta virtualidad nos permita conectarnos a pesar de físicamente estar tan lejos. Un crimen llamado Educación, pues es un documental creado por Jürgen Klarik buscando un cambio en el sistema educativo. Y yo la verdad jamás en mi vida pensé que iba a tener un antes y un después de dar mi testimonio en este documental. Yo, como toda emprendedora, siempre era una buscadora en redes sociales, buscando información en relación a emprendimientos. En ese momento estaba en una etapa de mi vida reconstruyendo mi economía, estaba reconstruyendo mi autoestima, estaba reconstruyendo muchas áreas de mi vida que habían sido golpeadas en el pasado por otras situaciones que se habían caído. Y cuando entro al internet y pongo la palabra, recuerdo que buscaba información acerca de cómo multiplicar la riqueza y el dinero, que eso es común en los emprendedores cuando estamos desesperados por dinero. Buscamos la fórmula mágica, la pócima mágica para poder lograr multiplicar. Y cuando pongo neuroriqueza, llega un video de YouTube, que causalmente era de Jürgen Klarik, donde hablaba de la mente mediocre que siempre andaba buscando oportunidades en relación al tema económico. Comienzo a seguirlo a este señor un año y él tenía un canal de Facebook, yo lo seguía por YouTube, mi hermana lo seguía por Facebook, y un día lanza una convocatoria pidiendo memorias de dolor de personas que hayan tenido conflicto con el sistema educativo. En ese momento decido enviar mi testimonio, es seleccionado entre 64, si mal no recuerdo, testimonios, y me llevo pues la gran sorpresa que un día común y silvestre en mi vida de emprendedora y recibo la llamada de Jürgen, que era una persona que en ese momento yo lo admiraba muchísimo. Era como que me llame una estrella de cine y me dice: Solia, tu testimonio ha sido seleccionado, yo quiero saber cuándo nos podemos conectarnos. Yo pensé que iba a ser virtual, pensé que iba a ser por Zoom, pensé que me iban a grabar con una lámina oscura, pensé que iba a salir mi voz. No, yo jamás en mi vida pensé que iba a dar la cara, porque hasta ese momento yo había construido con mucho sacrificio una imagen donde no se note mi dolor y no se note los problemas que tenía. Yo buscaba vender una imagen de éxito, obviamente, para poder salir adelante. Entonces, me llegó la sorpresa que llega a mi casa un 30 de noviembre del año 2016 con unas 15, 20 personas, entre camarógrafos, sonidistas, creo que eran más, había un montón de vehículos afuera de mi casa. Todo el mundo decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es un barrio tranquilo, y ver tanto movimiento y tantas cámaras, pues me causó tanto miedo que al dar mi testimonio en la primera parte, que es lo que tú viste en el video cuando era de día, no me atreví a decir la verdad, que era el intento de suicidio que tuve por una presión del sistema educativo. Doy mi testimonio, Jürgen dice aquí como que algo falta, y cuando entro al baño a refrescarme un poco, me ve un camarógrafo y yo me pongo a llorar, y me dice el camarógrafo: señora, ¿qué le pasa? Le digo: es que tengo miedo decir la verdad, porque nunca he declarado de manera pública que tuve una intención de autodestruirme. No lo sabe mi esposo, no lo saben mis padres, no lo saben mis hijos. ¿Qué va a decir la gente? El famoso ¿qué dirán? Y en ese momento el camarógrafo me dice: pero señora, estamos ayudando a un montón de jóvenes. ¿Sabía usted que hay un montón de problemas de suicidio con los niños, con los adolescentes? No, me da vergüenza, que mi imagen está en juego y todo. Pues el camarógrafo le cuenta a Jürgen, y Jürgen, de una manera muy inteligente, me vuelve a llamar y me dice: vamos a hacer unas tomas. Vuelvo yo en la tarde para hacer las tomas, y ahí me agarra a la conciencia y me dice unas palabras que casi me destruyeron. Me dice: por personas como tú, así de cobardes, es que en este mundo seguimos multiplicando dolor y siguen los adolescentes suicidándose y matándose porque no le hayan sentido de la vida, porque no hay gente valiente que trabaje en estas áreas y que aporte con su testimonio de que sí se puede sobrevivir. Tú eres una sobreviviente a esa situación, has manejado con resiliencia tu vida más de 40 años y me parece muy egoísta que no quieras dar tu testimonio. Y recuerda que lo que no sanes en esta vida lo vas a heredar a tus hijos. Entonces, fueron palabras que me llegaron muy profundo, que me dolieron mucho,
y pues decido dar mi testimonio, y es cuando tú ves el siguiente video, que los videos están prendidos, cuando ya es de noche yo estoy toda llorando, ya no me preocupa cómo me veo, sencillamente estoy contando mi historia, y a partir de esa historia pues viene un cambio de vida total, porque nace un libro, nace una carrera, nace una conferencista, nace una escritora, nace una activista, y pues comienzan a pasar cosas bonitas en mi vida, increíble. Qué bien. Solia, una cuestión. Estamos escuchando y habíamos hablado en días anteriores sobre tus intentos de acabar con tu vida. Y fue justamente en una de esas causas por cuestiones educativas. Cuéntanos qué es lo que pasó, y justamente tomaré las palabras de este activista, ¿no? Si tú nos ayudas, si tú nos dices, tenemos nosotros también en Ecuador muchos jóvenes que por problemas educativos han pensado en acabar con su vida, pero yo creo que escuchando tu testimonio y saber cómo tú saliste de esto podría ser de muchísima ayuda. No sé si nos puedes ayudar con alguna parte de tu vida y de tu sufrimiento. Bueno, yo a los 5 o 6 años, yo tenía un sentido común, una intuición de lo que ya quería hacer en mi vida. Me encantaba escribir, me encantaba dibujar, me encantaba bailar. Y recuerdo que cuando me preguntaban qué quería hacer, yo decía de manera automática, quiero ser escritora, bailarina, pintora y cantante. Recuerdo que lo decía las 4 cosas. Y bueno, pues te hablo del año 1979, 1980, en una época donde la formación académica universitaria era un lujo. Estaba recién, mi generación estaba comenzando recién a comprender que había una estructura que se estaba imponiendo en el sistema, de ciudadanos de clase A, que eran los de título profesional, y ciudadanos de clase B, los que no tenían título profesional. Entonces, decir cantante, escritora, dibujante, artista, era como decir, no quiero ser nada, textualmente. Esa es la época que a mí me tocó vivir en mi país. Esa era mi cultura educativa. Entonces, yo recuerdo clarito que se me hacían la burla en el colegio, y yo, en mi ingenuidad, al principio no me dolía, pero cuando se te hacen la burla muy seguidamente, cuando te ridiculizan muy seguidamente, y cuando todo lo que tú dices, las personas no le dan la seriedad, pues te comienzas a agotar emocionalmente. Entonces, eso pasó conmigo en mi niñez. Me comenzaron a decir que me iba a morir de hambre si yo me dedicaba a hacer las cosas que amaba hacer. Y de esas 4 cosas, la que más me gustaba era escribir, porque al escribir yo lo hacía en soledad, no tenía que lidiar con la gente, porque recuerdo que me costaba mucho relacionarme, porque yo era una persona muy espontánea, y los niños con los que me relacionaba, muchos de ellos ya tenían mucha sumisión y obediencia marcado, era como un chip. Era una época donde a golpes, a maltrato físico y psicológico, tú tenías que ser obediente. Entonces, hay ciertos niños, como fue mi caso. Yo nací con una sensibilidad muy desarrollada. Entonces, habían ciertas situaciones que yo las captaba muy rápido, como el miedo. Yo veía los ojos de los otros niños y sentía el miedo. Entonces, cuando a mí me dijeron, cuando ya llega el momento me acuerdo que terminamos el kinder, el primero básico, y recuerdo que una persona personas que amo mucho, mi familia, comienzo yo a decir, bueno, ¿y qué te gustaría hacer cuando sea grande? Una vez más comienzo a decir, yo quiero ser escritora, cantante, pintora y bailarina. Pues en esos momentos las personas que amas, desde chiquitita, te dicen, te vas a morir de hambre si te dedicas a hacer esas cosas. Y recuerdo que en ese momento, que fue un momento de sensibilidad, me lo dijeron con tanta determinación que yo lo creí. Fue en un segundo que sentí un golpe en mi corazón y dije, tienen razón, porque si ellos que me aman me están diciendo esto, es porque me están protegiendo. Y yo renuncié emocionalmente a mi sueño. Nunca pensé que renunciar a un sueño, renunciar a algo que tú sientes que has nacido para eso,
me iba a ocasionar una autodestrucción emocional, que fue lento hasta llegar a mis 14 años, en que en un momento también de bullying en el curso, en el colegio, por otras situaciones, pues me subo a un cuarto piso y quería lanzarme de ese cuarto piso, en un edificio en el que vivía en ese momento, ¿no? Gracias a Dios las cosas no se concretaron, pero sí tuve que aprender a convivir con el dolor, con la culpa, con la vergüenza, con la mentira. Aprendí a desarrollar muchas máscaras en mi vida que me ocasionaron trastornos psicológicos, emocionales, y nadie se daba cuenta, nadie. Por eso fue cuando di mi testimonio en el documental, fue un escándalo, un mini escándalo en mi entorno cercano, en mi círculo de influencia, porque nadie sabía lo que yo había pasado. Fue duro para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, y fueron momentos muy, muy difíciles, muy incómodos, pero gracias a Dios, es el dolor de decir la verdad es mucho más corto que el dolor de callarlo, porque me callé entre mis 6 y mis 43 años que salió este documental, pasaron más de 35 años, donde tuve que aprender a vivir con mis máscaras, y ese dolor de decir la verdad y que se haga público me duró 3 meses, y salió una sanación familiar, emocional que me cambió la vida. Que sí, Soria, tenemos entonces, esas son tus partes difíciles, ¿no? Momentos bastante difíciles dentro del campo educativo y dentro del campo de tu vida. Sin embargo, han existido también muchas partes o muchas etapas de la vida que han sido también felicidad. ¿Qué más ha tenido Soria en el campo de logros, de felicidad, de cuestiones ya que animan a seguir viviendo? Mira, yo creo que en cada caída que he tenido, el haber encontrado, el haberme reconstruido, y en ese momento de desesperación, de confusión, tocar puertas que se abran en diferentes áreas de mi vida, me llevó a desarrollar habilidades que jamás pensé que las iba a lograr. La habilidad de escribir fue a raíz de una tragedia, de decir la verdad, una tragedia emocional. Comencé a escribir y comencé para Mercader el Libre a dar conferencias gratuitas en colegios y universidades, y me abrió no solamente un mundo de sanación a través del arte de la palabra y del arte de contar la historia, sino también conocer personas a las que comenzaste a ayudar. En el área de bailar, que yo pensé que nunca iba a ser una bailarina, pues en un momento también de necesidad llegó un multinivel de ventas, y en los eventos que se realizaban de manera voluntaria decido dirigir un cuerpo de baile, y llegué a ser directora del cuerpo de baile de puros jovencitos entre 18 y 25 años. Yo entré a ese multinivel, recuerdo, a los 35 años, fui activa durante 10 años y fui directora de baile con esos jóvenes. Indirectamente cumplí mi sueño y me llené de entusiasmo y de alegría. O sea, fue una cosa muy bonita, porque estaba haciendo algo que amaba hacer, y todo nació también a raíz de un trabajo que busqué por necesidad. Y lo mismo cuando fui abogada, pese a que era una carrera que había estudiado obligada por mi papá y que no me gustaba. Increíble, pero los grandes amigos que tengo y muchas personas que me están apoyando y abriendo puertas son personas que he llegado a conocer en esos momentos en que yo consideraba que hacía cosas que no me gustaban. O sea, la vida es, cuando uno ve en perspectiva, y lo digo ahora que tengo 48 años, a veces uno piensa que nace sin estrella, a veces uno piensa que al vecino solamente le van a pasar cosas bonitas y a ti no, pero cuando pasan los años te dan cuenta que las cosas que pasaron fue lo mejor que te pudo pasar, y que esas personas que tú las conociste en circunstancias difíciles tenían que llegar a tu vida de esa manera. Era la única manera que tenían que llegar, porque el proceso que ellos iban a observar en ti iba a ser el hilo conductor para que se te abran esas puertas que se te iban a abrir muchos años después. Entonces ahí es cuando yo me pongo en esa parte de filosofía de vida, y dentro de las propuestas que voy realizando, ¿cómo fuera si desde niños te vendieran un proyecto a largo plazo con una simple pregunta? ¿Cómo quieres diseñar tu vida
y cuántos años quieres vivir. Porque si yo soy consciente que quiero vivir 80, 100, 70, 90 años, me doy cuenta que no tengo por qué desesperarme de querer tener las cosas en un año, en 2 o en 10. Que el proceso de vivir es disfrutar esa situación de tener un proyecto a largo plazo que haga que yo tome la vida con tranquilidad y no me desespere. Entonces, esta perspectiva que hoy en día recién la tengo, esa claridad, me doy cuenta que cuán importante es desde la niñez que nos tomen esa conciencia de aquellas cosas que yo amo hacer, que quizás en ese momento, por la vida, por la situación económica, política, puede ser que no sean las más acertadas de acuerdo a la perspectiva de mi mamá o de mi papá o de mi familia o del sistema educativo. Pero quizás yo como ser humano recibo las herramientas del sistema para desarrollar esas habilidades y pasiones que quizás en este momento no las puedo ejercer, pero las puedo ejercer de aquí a 20, 30, 40 o 50 años. De los tiempos es sumamente importante, ¿no? Y es por eso que cuando regresemos de este primer corte, vamos a preguntarle a Solia su experiencia como estudiante destacada, y con eso empezaremos a ir trabajando en sus obras, en su manera de ver la parte educativa, sus perspectivas y el futuro de la educación. Es así que vamos entonces al primer corte, no se separen de sus televisores, volvemos en minutos. Fácil consultar el valor pendiente de pago. En tu navegador de preferencia, digitas www.cbvision.net.es. Luego vas al menú Consultar pago. Escoges tu localidad. Ingresas tu número de cédula o RUC. Clic en enviar y listo. Puedes ver el valor a pagar. CBVision, el mundo como lo quieres sentir. Este es el más moderno concepto en radiodifusión digital. 106.1 FM. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bueno, vamos con datos curiosos sobre la parte educativa en nuestro país. En el Ecuador existen alrededor de 16.000 instituciones educativas, más o menos 4 millones de estudiantes, en donde la parte preocupante es que el 71% corresponde a la parte de educación general básica, y solamente el 21% corresponde a la parte de bachillerato. Aquí nosotros podemos visualizar muchas falencias en nuestro sistema educativo, además de las que ya podemos ver, como es la parte de infraestructura, la conexión a Internet. Son partes ya bastante obvias que tenemos distintas falencias, pero aún más la parte de deserción escolar. Aquí los jóvenes nos repiten mucho la parte de que ellos dicen que tienen mucha confusión, una confusión muy marcada sobre el futuro, sobre qué van a hacer de sus vidas una vez que culminen la parte educativa. Además de la falta de formación de estudiantes, de jóvenes, de niños independientes. Muchas veces no se fomenta la imaginación en nuestros estudiantes, fomentamos la parte cognitiva, la parte de conocimientos, pero dejamos a un lado los sentimientos y la imaginación que tienen ellos. Es decir, nuestro sistema educativo se resiste a cambiar en esos términos. Solia, con esta parte que hemos ido escuchando, me encantaría preguntarte, me encantaría saber tu experiencia como estudiante destacada y en tu país, Bolivia. No sé si dista mucho de lo que acabamos de escuchar,
cómo estamos Bolivia, cómo está Ecuador e incluso puede ser el mismo problema de Latinoamérica, cómo lo vamos viendo la parte estudiante destacado y las oportunidades que se puede alcanzar en su vida futura. No sé si podemos ir trabajando por ahí esos temas, estimada Solia. Claro que sí, escuchando la estadística que lee Tatiana, pues ese es un embudo que se está duplicando en toda Latinoamérica, que es de masivo, termina en un embudo muy chiquito, donde se va reduciendo la cantidad de estudiantes que se conectan con el sistema educativo. Y es ahí donde yo hago hincapié en mi historia, yo soy parte de esas estadísticas, con la diferencia que desarrollé el chip del soldado, el chip de la sumisión y la obediencia, pero no todos los adolescentes y los niños logran esa resiliencia o esa sumisión. Y eso se debe a que no se desarrollan las habilidades blandas. Recuerda que en la historia que yo siempre cuento, digo, me dejé matar el sueño, y cuando de niño te dejas matar el sueño es como desconectarte de tu esencia de ser humano. Entonces pierdes la motivación, pierdes la inspiración. Un niño inspirado en desarrollar sus dones y habilidades se queda en el sistema educativo. Un niño frustrado, impotente, que se aleja de su esencia, le pierde el sentido de la vida, porque si tus dones y habilidades no los vas a ejercer para ti, para la humanidad, entonces no tiene sentido vivir. Solia, tú tienes en tu, no sé si es el primero o segundo libro, Sobreviviendo al Sistema Educativo, tienes una parte donde que dices, hay una frase que dice: ¿de qué trata la guía para superar el fracaso, la frustración y la impotencia ocasionadas por las fallas del sistema educativo basadas en su vida? ¿Cómo podemos hablar de un fracaso escolar? ¿Cómo superar un fracaso escolar? ¿Cómo superar la frustración desde tu experiencia y desde tu investigación? Bueno, ¿cómo darte cuenta de un fracaso? Pues basta con ver las estadísticas de maltrato psicológico, maltrato físico, los niveles de corrupción que tenemos en nuestros países. En Bolivia, el 83% de los niños y adolescentes han tenido algún tipo de abuso físico, algún tipo de abuso deshonesto, y son casos declarados, o sea, sin contar aquellos que se callan. Yo era un caso en silencio, yo era un caso en que no se hablaba. Entonces, cuando ves esa calidad de seres humanos que estás lanzando a la sociedad, que están llevando más bien a una desconexión y una destrucción de las relaciones humanas y una falta de honestidad, pues ahí te das cuenta que algo estamos haciendo mal. ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación y revertir cosas tan sencillas como la educación emocional en los niños y adolescentes? Un niño que no sabe reconocer sus odios, sus frustraciones, sus impotencias, su autoengaño, difícilmente va a salir adelante en la vida. Un niño que no tiene claro lo que ama y que no tiene claro lo que le gusta y no le gusta, difícilmente va a ser un líder o un gran padre, porque normalmente nosotros duplicamos las inseguridades en nuestros hijos y venimos del mismo sistema educativo. Entonces ahí en el libro, usando mi historia, yo hago una comparación con lo que está pasando y hago las propuestas para insertar en el sistema educativo ciertos ajustes y ciertos cambios en la malla curricular, aumentar las habilidades blandas a través del arte, a través de un montón de actividades que permiten desarrollar el ser, la sensibilidad, el estudio de valores, la actividad física, la nutrición, la educación emocional. Situaciones que hoy en día se las está tomando inclusive como materias alternativas, pero no son oficiales. Y mientras no sean oficiales, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Solia, ahí tenemos una siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú consideras eso como una falla del sistema educativo, tal vez? En realidad sí, porque el sistema educativo está ligado con el sistema económico y el sistema político, ¿no? En esa parte tenemos que ser bien honestos. El sistema prusiano, que es el que ha creado las famosas, el modelo de aulas escolares, vamos a la historia, cómo nació el sistema prusiano, porque un emperador, un líder, necesitaba tener adoctrinamiento en los jóvenes para que no sean desertores. Habían muchos desertores en la guerra.
veían que tenían mucho miedo. Entonces, ¿cuál era la solución? Desde chiquitos, programarles sumisión y obediencia. Y esa misma sumisión y obediencia que te pegaban con la vara, que no te dejan hablar, no te dejan moverte, que terminas como un robot en el curso, es lo que hemos heredado. Hoy en día no tenemos las aulas, pero sí se ha cambiado el aula física por un aula virtual, porque igual estás parado, no puedes hablar, no puedes expresar, no puedes sonreír, tienes que estar a una hora, tienes que ser un soldado. Entonces, yo no digo que no haya disciplina, pero sí que tenemos que hacer ciertos ajustes en esa disciplina, en lo que estamos transmitiendo, porque normalmente lo que se enseña no todo es aplicable en la vida. Y los niños de hoy necesitan hábitos y herramientas de autosanación emocional, de autoayuda, de autovaloración, de autoestima y de autodescubrimiento de sus dones y habilidades para sentirse validados. Dentro de esta misma temática, me llamó la atención la parte que habla sobre el origen de los sentimientos más oscuros que estancaron su camino hacia el éxito, así lo dice tu libro textualmente, y a la prosperidad. ¿Por qué la parte de sentimientos más oscuros y que estancaron el camino al éxito? ¿Eso pasó tal vez solo en la parte de tu vida o lo vas viendo desde la parte educativa en tu país, en Bolivia, que como les digo, al ser países hermanos y que tenemos, yo pienso, tal vez las mismas cualidades, defectos, etcétera, puede ser que todo lo que tú nos digas también sea nuestra realidad, ¿no es cierto? Mira, yo partí de un principio, primero pensé que era mi realidad, luego dije es la realidad de mi país, y llega un momento en que comienzo a estudiar inclusive las culturas antiguas, porque me puse a estudiar como investigadora que ahora voy desarrollando, me puse a estudiar las culturas antiguas, las civilizaciones, tanto latinas como europeas a nivel mundial, y hay algo muy importante que nos hemos olvidado con tanta información, que desde el momento que tenemos un corazón que late, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos una mente y tenemos un cuerpo, somos seres humanos y no importa el idioma que hablemos, no importa la raza que tengamos ni el lugar donde estemos naciendo, tenemos las mismas experiencias como seres humanos. Sentimos odio, sentimos amor, sentimos dolor, sentimos traición, aprendemos a mentir, aprendemos a decir la verdad. Entonces ahí me doy cuenta cuán importante es tener esa conciencia global del desarrollo del ser. Por eso hablo mucho del desarrollo del ser. Y cuando yo comienzo a estudiar mis emociones oscuras y comienzo a descubrir el resentimiento que llevaba dentro, comienzo a ver en las guerras y en las dictaduras y en los conflictos políticos, comienzo a reconocer las mismas heridas emocionales que yo llevaba en la niñez. Y ahí me doy cuenta que los grandes dictadores han sido niños con abuso, maltrato físico y psicológico que no pudieron sanar, con abandonos, con heridas de rechazo, con heridas de humillación, que focalizaron toda esa rabia hacia la sociedad. Y te lo digo con total certeza porque yo me sentía así. Si yo no hubiera sanado mis heridas emocionales, ¿sabe Dios qué estuviera haciendo hoy? Si yo no hubiera entrado en conciencia, ¿sabe Dios qué clase de mujer hubiera sido hoy? Si yo no hubiera tomado conciencia del dolor que me estaba haciendo y que estaba haciendo a mi alrededor y me hubiera acostumbrado a esa vibración, a esas emociones, quizás hoy fuera una mini dictadora en mi comunidad, quizás fuera una mujer controladora, manipuladora, que en algún momento lo fui como abogada, que tuve que inclusive que dejar de ejercer mi carrera porque sentía que necesitaba un cambio en mi vida, y ahí me doy cuenta que esas conductas que tanto odiamos, esas mismas conductas nosotros las desarrollamos en el interior del corazón desde que somos pequeñitos. En esta parte, ¿qué tanto tiene que ver padres de familia, entorno social y la parte de interacción con los hijos? ¿Qué tanto influye el trabajo de padres acá? ¿Qué tanto influye el trabajo del medio social? Porque si lo vamos, Piaget especialmente, que a veces trabaja esto del aprendizaje en sociedad, ¿qué tanto está cogiendo entonces el niño, el joven, de la sociedad, todo lo que tú manifiestas? Mira, cuando yo comienzo a observar mis emociones y comienzo a estudiar
¿Qué estaba haciendo yo para repetir la misma historia de fracaso y de dolor? Descubro en el camino que mis ancestros, mis padres, mis abuelos y mi linaje llegó a tener la misma calidad de frustraciones. Mi linaje femenino, todas las mujeres de mis ancestros murieron sacrificando sus sueños por el esposo y por los hijos, o sacrificando decir su verdad por miedo al castigo, por miedo al rechazo, obediencia al papá, obediencia al esposo, obediencia a los hijos. Nunca vivieron sus vidas, siempre se anulaban. Descubro eso. En el lado del linaje paterno, vi mucha sumisión y obediencia a un sistema. Hombres que tuvieron que sacrificar también su bienestar familiar y emocional por la sumisión al jefe, al sueldo, al trabajo. Entonces, cuando comienzo a observar estos dos tipos de frustraciones, masculino y femenino, me doy cuenta que yo estaba duplicando lo mismo. Y me doy cuenta que es el mismo sistema que cambia de color en cada generación. Entonces yo dije, aquí algo está mal. La culpa, no, yo no puedo estrellarme contra mi mamá y mi papá, ni contra mis abuelos, ni contra mis ancestros. Aquí hay un sistema que está duplicando la misma semilla y nadie está haciendo nada por cambiar el tipo de siembra. Estamos duplicando los mismos pensamientos de sumisión, obediencia. Por eso es que nos cuesta tanto la prosperidad y nos cuesta tanto generar dinero, por esa mentalidad de paradigmas mentales, de ponernos límites y de creernos incapaces de poder romper esquemas que nos metemos en la cabeza que solo son del primer mundo. Es que yo no nací en Europa, es que yo no soy rico, es que yo no soy, yo qué te puedo decir, rubia y de ojos azules, es que yo no tengo el cuerpo perfecto, es que yo no sé hablar, es que yo no tengo la ropa. O sea, nos metemos tantas taras en la cabeza, tantas autolimitaciones, paradigmas mentales, que son los mismos paradigmas de nuestros ancestros, que los escuchamos en el colegio y en la familia, que se vienen difundiendo en las mismas aulas educativas, porque nadie está trabajando romper las estructuras mentales. Y dentro de esto, igual vamos a tomar en esta parte tu segundo libro, me parece. Ahí estás hablando de herramientas para entender y comprender los sentimientos oscuros que nos invaden en el transcurso de la existencia y cómo utilizarlos como fuentes de inspiración para avanzar. ¿Cómo lo defines esta parte muy interesante, por supuesto, de tu segundo libro? Mira, cuando yo comienzo, hay una parte del libro donde yo le hago una entrevista a mi mamá y le hago una entrevista a mi papá para saber cómo llegué en este mundo, la manera en que nací, la calidad de emociones que tenía mi madre en el embarazo, su historia, su romance, su dolor, sus miedos. Cuando yo comienzo a comprender la calidad de energía emocional que mi madre me transmitió en el vientre, llegué a entender por qué yo cargaba ciertas tristezas y ciertas sensaciones emocionales que no las podía descifrar, por qué caía en depresión. Cuando yo llego a entender esta historia, es increíble cómo el razonamiento lógico de una historia, de cómo yo fui diseñada y qué ingredientes pusieron en mi vida, es increíble cómo el cerebro racional, al hallarle sentido, te quita tu creencia, tu falsa creencia de pensar que estás en algo que va a ser toda tu vida, porque el sufrimiento es ignorancia. Cuando yo no sé de dónde nace el dolor, comienza mi historia de sufrimiento. Cuando yo entendí de dónde nacía mi dolor, el sufrimiento se acabó. Porque al entender todo lo que tuvo que pasar mi mamá y mi papá, los perdoné, sentí compasión, sentí comprensión, le hallé lógico. Por eso me pegaba, por eso me gritaba, por eso ay, pobrecito, no es nada lo que yo... O sea, es increíble cómo tu cerebro lógico te ayuda a sanar cuando entiendes la raíz de las cosas, el origen de las cosas. Yo inclusive hago la propuesta en el libro de que una de las terapias de autosanación
porque nadie sabe qué clase de niños reciben el aula, no sabe si son violados, si son golpeados, si son abusados, no sabes qué cosa ven en su casa, nadie duerme con esos niños, nadie se levanta si comen, si desayunan. Una gran manera de ayudar a los niños cuando llegan al aula escolar, al sistema educativo, es que escriban la historia de su mamá y su papá para que ellos entiendan por qué les tocó vivir esa vida, por qué el papá tiene problemas económicos, por qué la mamá vive lavando la ropa, por qué el papá es empresario y no le da un abrazo, por qué la mamá vive llorando. O sea, todos esos dramas que los de niños no entendemos y nos crea confusión y nos aleja de nuestra vida porque comenzamos a vivir la vida de la mamá y del papá. El hecho de que el sistema educativo nos ponga herramientas de autosanación con cosas tan simples como entrevista a tu mamá, a tu papá, qué es lo que más te gusta de tu mamá, qué es lo que más hoy. Es increíble cómo esas pequeñas herramientas de autoayuda te ayudan a sanar, te ayudan a comprender y te ayudan a perdonar. Sí, estamos con Solia Centeno desde Bolivia. Nos está contando mucho sobre la parte educativa, sobre su vida, sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar al éxito. Es así que en la tercera parte vamos a hablar algo de su tercer libro y en la última parte estaremos trabajando con preguntas que vienen desde los jóvenes, así es que no se separen, volvemos en un instante. Porque nos convertiremos en unos super científicos haciendo increíbles experimentos. CB Visión, Multicanal y CB Radio extienden un efusivo saludo al Cantón Gualaceo, majestuosa tierra distinguida por su belleza natural, cultural y la generosidad de sus pobladores. Felicidades al Jardín Azuayo y a su gente, noble, pujante y trabajadora, en sus 198 años de cantonización. Yo quiero un celu. Y yo una compu. Y yo mi tele. Y mi cocina. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Instrumentos musicales, implementos deportivos y toda línea blanca para tu hogar. Visítenos en Paute Centro, en Cuenca, local 1, Paseo de los Cañaris y local 2 en Los Tótems. Teléfono 288-8892, www.comercialbenavides.net. Pues todo lo encontrarás en Comercial Benavides. Clínica Santa Bárbara pone a disposición su centro de imágenes con cómodas y amplias instalaciones, personal altamente calificado y equipos de última generación para reducir al mínimo el tiempo y la dosis de radiación recibida por el paciente con la ayuda de una compleja plataforma digital para estudios de alta resolución. Nuestro servicio de radiografía es digitalizado y de alta resolución para todo tipo de estudios. Contamos con un tomógrafo multicorte, el más moderno del país, para una completa y fidedigna evaluación en cabeza, tórax, abdomen y extremidades. Nuestro mamógrafo digital de última resolución nos permite realizar estudios con menor compresión, menor dolor y en el menor tiempo, garantizando una experiencia confortable y sin traumas. Si requiere una ecografía óptima, Clínica Santa Bárbara le ofrece exámenes en 3D y 4D para una amplia gama de estudios ecográficos en todo su cuerpo. Clínica Santa Bárbara, una saludable decisión. 3 de noviembre 597 y Cuenca. Teléfono 2255-139. Tradiciones lindas del Ecuador. Van bajando por el cerro Cuyayay. Ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Van bajando por el cerro. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, a la luz de esta realidad, de la realidad de nuestro país,
Aquí se han hecho muchísimos esfuerzos para mejorar el modelo educativo. Se han hecho reformas a nuestro sistema educativo ecuatoriano, las cuales se sustentan bajo una base legal para avanzar hacia la excelencia educativa. Esto lo dice la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el reglamento a dicha ley. Sin embargo, a más de la actualización de las tradicionales áreas del conocimiento, como lo es la definición del contenido evolutivo de lo que es el aprendizaje, ya no es estrictamente algo conceptual o cognitivo, sino va mucho más allá, en donde los jóvenes, los estudiantes, ponen estos conocimientos en un ámbito cultural, en un ámbito social. Pero esto ha ocasionado muchísimos inconvenientes, tanto a los jóvenes, a docentes, a padres, en donde ellos ven esa sobrecarga de información para los estudiantes, en donde ellos creen no poder sostener tanto conocimiento. ¿Será esto posible? ¿Sería tal vez cambiar nuestro sistema, nuestro currículum, mejorar las materias, mejorar lo que es los conocimientos reales que necesitan nuestros estudiantes? Soli, hay una parte interesante que dice Tatiana. ¿Cómo podemos ir mejorando esto? Mira, yo creo que hay que cambiar la perspectiva que estamos aplicando la educación. Ahorita la educación está enfocada en difundir información y conocimiento. Pero, ¿qué te parece si cambiamos a una perspectiva donde en vez de difundir conocimiento e información, nos enfoquemos en transmitir experiencias? Porque al final, si nos ponemos a pensar, yo como niño adolescente, ¿qué necesito para ser un mejor ser humano? Número 1, primero tengo que aprender a alimentarme. Tengo que aprender de qué me sirven las ciencias naturales y de qué me sirve la biología y de qué me sirven todas las carreras naturales. Si yo no sé lo que es sembrar una plantita y no sé lo que es cosechar mi comida, y para mantener un equilibrio en el planeta. Estamos en una época pandémica donde se habla de subir las defensas. Si yo verdaderamente quiero hacer un mundo mejor como educadora, como educador, como director de un colegio, pues tengo que tener huertos orgánicos en el colegio y enseñarles a los niños, en vez de que estén en el recreo distraídos con tantas cosas que te pueden alejar de tu esencia, haciendo jardinería, haciendo cosas, habilidades blandas de conexión con la naturaleza. Ahí estamos sembrando futuros empresarios ecológicos que van a ser incapaces de talar un árbol y van a buscar formas alternativas de poder sostener el equilibrio en la naturaleza y en la producción. Si yo comienzo en el colegio a aprender la importancia de la actividad física, no como un hobby, no como una materia, sino como una necesidad para mantener mi presión sanguínea y evitar problemas como diabetes y tantas cosas, ¿qué estoy haciendo como colegio? Le estoy vendiendo una experiencia. Entonces, te he dado 2 ejemplos sencillos que no se está aplicando en la mayoría de los colegios. Sé que hay algunas partes del mundo que lo están haciendo. Y te doy un tercero más. Ya te dije lo de los huertos orgánicos, que es innovador. La parte de la nutrición, la parte alimentaria, la actividad física. Ahora vamos a una tercera. ¿De qué me sirve aprender matemáticas si no sé ahorrar, si no sé manejar el dinero, si no sé manejar una transacción bancaria? O sea, lo primero que deberían hacerse en los colegios son ferias de emprendimiento para que los chicos aprendan a vender, porque es triste que saques el número 1 en la Olimpiada de Matemáticas y después seas un empresario quebrado porque no sabes manejar una contabilidad básica. Contabilidad básica se debería llevar en el colegio como parte de la malla curricular para que los chicos aprendan a administrar su dinero y sean emprendedores. Porque es una doble moral de decir, ay no, chicos, solo para estudiar, cuando vemos en la calle un montón de niños de 8 a 14 años que están vendiendo por necesidad. Entonces, ahí te doy 3 ejemplos sencillos de cómo como sistema educativo podemos aportar a una sociedad mejor vendiendo experiencias. Eso ingresaría dentro de este tema de despertar conciencias, de cambiar el sistema educativo y trascender como generación. Tal vez vas por ahí, Solia. Correcto. Porque si yo como nueva generación
no tengo propósito de vida, no sé a qué vine a este mundo, no sé cuál es mi misión, no desarrollo habilidades, entonces voy a ser un parásito. Prueba de ello es la cantidad de niños en las drogas, que están en la música, que están, o si te tocó ser un niño bonito buscando, estás más preocupado en tu ego, te alejas del ser. Enfocarte en el ser no es ser religioso, ni tampoco es estar meditando todo el día. Enfocarse en el ser es que yo tenga claro cuáles son los dones y habilidades que de manera natural, por herencia de mis padres, yo los tengo en mi alma. Hay personas, todos de niños, sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El tema es que llegamos a un sistema educativo y nadie nos pregunta. Directamente nos dicen, vas a hacer esto. Pero si yo llego a un sistema educativo y en el sistema educativo me dan herramientas para que yo descubra mis dones y habilidades, aunque mi mamá, aunque sea hija de padres divorciados, aunque sea huérfana, aunque mis padres no me tiren importancia, el sistema educativo me adopta, es mi aliado y me da las herramientas que necesito como alma para poder conocerme. Ahí viene el autoconocimiento, para qué soy buena, qué cosas yo puedo aportar a la humanidad y qué cosas no puedo y necesito ayuda y voy a necesitar un mentor toda mi vida. Ahí está la diferencia. ¿Crees que estamos a tiempo? Y eso lo saqué igual de tu libro, donde que me pareció interesante, y dice, ¿en verdad cree que estamos a tiempo de reconstruir el mundo de felicidad y prosperidad para todos? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué esto de tiempo? ¿Por qué esto de reconstruir? ¿Cómo lo vamos manejando eso? ¿Eres optimista tal vez con los que viene con el mundo, en la parte educativa, en la parte de felicidad? El hecho de estar aquí contando mi testimonio con dignidad, con orgullo, con respeto, es prueba de ello. Yo soy producto de la transformación de conciencia. Porque si yo no hubiera cambiado mi manera de pensar, jamás me hubiera perdonado a mí misma y estuviera con mi máscara, mintiendo, fingiendo lo que no soy. Hoy en día no me avergüenza, al contrario, me siento orgullosa de la vida que me ha tocado vivir porque siento que tengo un propósito y algo que me mueve. Mi propósito es a través de mi historia, a través de mi testimonio, a través de mi contenido digital, virtual, escrito, conferencias, promover un cambio de conciencia, contando un testimonio de dolor que ya no se tiene que repetir. Y al contar un testimonio de dolor inspiras a más personas a que entren en conciencia y se dan cuenta de lo que hay que cambiar. Yo sé que va a llegar toda esta información a educadores, políticos, personas que tienen poder y que en sus manos sí hacer proyectos de ley para cambios. Entonces, puede pasar que a través de un simple testimonio se genere una tendencia, se provoque un cambio. Así que sí, yo soy fiel creyente que hoy, gracias a esta virtualidad, gracias a algo tan oscuro como ha sido la pandemia, hay una luz realmente de esperanza y de cosas bonitas que se van a venir porque esta virtualidad y esta pandemia nos ha hecho entrar en conciencia de que cuando tienes claro a dónde vas y tu lenguaje comunicacional también es claro y objetivo, puedes llegar a tocar el corazón de muchas personas y ahí es cuando se hace una onda expansiva. Me quedó una pregunta cuando había leído tu libro. ¿Por qué la muerte fue una liberación? Ese primer libro lo escribí para romper paradigmas religiosos. Es la historia de una sacerdotisa druida que es condenada por la Inquisición española en la Alta Edad Media, y la trama de la novela es el juicio, cuando la quieren obligar a ella a jurar sobre un libro que ella nunca leyó, que ella nunca creció con ese libro, y por eso ella decidió morir, fue condenada a la hoguera antes de renunciar a su manera de vivir, porque ella era una mujer que vivía en la naturaleza, era una mujer que hacía sanaciones, que no dependía de la civilización, y la civilización la quería obligar a ser civilizada. Y ella dijo, esto no es vida para mí, esto no es lo mío, y ella acepta su condena. Por eso se llama La muerte fue la liberación. Y ahí viene la interrogante. Sí, con esto vamos a
al tercer corte, muy interesante lo que manifiestas, y cuando regresemos estarán los jóvenes realizando preguntas a nuestra invitada. Educa Contigo le pone alas a tus sueños. Dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Perfiles, este y todos los jueves por Multicanal, a partir de las 20 horas. Podrás conocer los perfiles de personajes y actores sociales, culturales, políticos y mucho más. No te lo pierdas, Perfiles. Esta semana, conoce el perfil del Dr. Jorge Villavicencio. Jueves a las 20 horas. CB Visión, Multicanal y CB Radio extienden un efusivo saludo al Cantón Gualaceo, majestuosa tierra distinguida por su belleza natural, cultural y la generosidad de sus pobladores. Felicidades al Jardín Azuayo y a su gente, noble, pujante y trabajadora, en sus 198 años de cantonización. Hola, soy Joana y como muchos utilizo internet para mis estudios. Hoy te vengo a contar sobre la fibra óptica de CB Visión. Es la última en tecnología de conexión para hogares y negocios, que mediante pulso de luz tenemos un mayor tráfico de información en gran velocidad. Esto quiere decir varios dispositivos conectados al mismo tiempo sin ningún problema. Consulta sobre nuestros planes de alta velocidad. Cámbiate a CB Visión, el internet como lo quieres sentir. Segmento vamos a iniciar con una frase muy interesante de Albert Einstein que va a dar la apertura a nuestros jóvenes. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque mientras el conocimiento define todo lo que sabemos y conocemos en nuestra actualidad, la imaginación nos señala todo aquello que aún podemos descubrir y crear. Es por ello que en este segmento vamos a trabajar con jóvenes que tienen preguntas para nuestra invitada. Dando a ello, tenemos que tener en cuenta que queremos formar estudiantes que cambien el mundo y que no solo formen parte de él. Es para ello que vamos a presentar a Marco, a Belén y a Lisette, jóvenes que nos acompañan el día de hoy con algunas consultas sobre los temas que hemos trabajado el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora Solia. Mi pregunta es, usted desea cambiar el sistema educativo. ¿Cómo cree que debería funcionar el sistema educativo en la actualidad? Primero, con la educación emocional, insertar la materia para aprender a reconocer lo que llevamos dentro. Segundo, aplicar experiencias de conexión con la naturaleza para desarrollar sensibilidad en el ecosistema a través de huertos orgánicos y aprender a conectarnos con el ambiente exterior. Y algo también muy importante que viene a ser el desarrollo del ser y la filosofía de valores para aprender a encontrar nuestro propósito de vida. Un joven que desarrolle todas estas habilidades y tenga claro hacia dónde va a ser mucho más fácil que sea alguien que se edifique y no se pierda en la sociedad. Muchas gracias. También tengo otra pregunta. Tengo entendido que a partir del año 2018 usted es educadora hasta la actualidad. Entonces, quisiera saber cómo es su experiencia dentro del área educacional. ¿Ha sido complicado para usted? Al contrario, siempre comienzo hablando de los miedos que tuve yo en el colegio y eso me conecta con los jóvenes.
Algo muy importante que en la nueva educación tenemos que desarrollar es hacer más conectivos, ser más amigos de los estudiantes. Cuando comienzo con esta experiencia, me focalizo más en contar la historia para que los mismos jóvenes, al ver cómo yo voy abriendo mi corazón y me voy desarmando y quito esas barreras, pues comienzo a desarrollar esas canales de comunicación con ellos. Mucha fluidez, mucha confianza se desarrolla. Libros, La muerte fue la liberación y Sobreviviendo al sistema educativo. ¿Y qué mensaje trata de dar a los niños, jóvenes y adultos? Bueno, La muerte fue la liberación fue un desahogo emocional y mostrar que no se trata de creencias, sino se trata de la manera en que vemos la vida, que tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias, diferentes maneras de pensar. Sobreviviendo al sistema educativo, escribo como una necesidad de sanar mis heridas emocionales y lograr esa reconciliación con un sistema que no puedo destruir, que quizás yo personalmente con mis manos no lo pueda cambiar, pero sí lo puedo transformar con mi testimonio para que se hagan ajustes y cambios. ¿Y qué mensaje quiero dar con ese libro? Pues que no se desconecten jóvenes de su esencia, no permitan que el sistema les ponga moldes que no son los de ustedes y no copien esos moldes. Ustedes tienen que aprender a aferrarse a lo que llevan en el corazón, en el alma, en el espíritu, y eso es lo que tienen que aprender a soltar. Ese es mi mensaje. Gracias. Un gusto de haber tratado con usted, Solia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Nos podría contar de qué trata la Fundación Business and Innovation Institute of the America y cuál es su papel dentro de la fundación? Bueno, es una fundación digital, cabalmente creada por esta activista Jürgen Clary, que llegó a conocer por el documental, y él me invita a participar de esta fundación que tiene como objetivo difundir conocimiento, pero al mismo tiempo un conocimiento disruptivo, llenando vacíos que el sistema educativo tradicional no te da. Es una plataforma que te habla de emprendimiento, aprender a vender, aprender a hablar, aprender a gestionar tu dolor, aprender a gestionar tus emociones. Entonces, toda esa información que son herramientas para la nueva generación están en esa plataforma. Entonces, yo me inscribo en esta fundación y en mi país tengo mi plataforma también virtual donde difundo esta información y también a través de generar contenido disruptivo, o sea, de cosas que no están en el sistema educativo, ayudamos a los emprendedores y a los estudiantes a desarrollar estas habilidades que son las que necesitan para el mundo diario. Y mi última pregunta sería, ¿qué nos aconsejas a nosotros como jóvenes para dejar esos miedos de lado y cumplir nuestras metas de vida? Ten claro lo que te gusta. Tu corazón te dice clarito qué es lo que quieres en tu vida. Siempre que tomes una decisión, escucha tu cuerpo, escucha tus sentimientos. El miedo se refleja en el cuerpo. Somos integridad, el ser es cuerpo, mente y espíritu. Y cuando te dicen algo que no es para ti, se te frunce todo, se te cierra el corazón. Cuando te dicen, te obligan a decir algo que no es lo tuyo, se te cierra la garganta. Pero cuando te dicen algo que es para ti, tu corazón se llena de gozo, te llenas de alegría, quieres abrazar, quieres decirle a todo el mundo lo bien que te sientes. Escucha tu corazón, escucha tu cuerpo, escucha tu alma, tu espíritu, porque tú adentro tuyo llevas la información que necesitas para crecer. Agradecer a los jóvenes porque semana a semana nos acompañan. Yo pienso que el mundo es de los jóvenes y todos lo dicen así, el presente, el futuro es de los jóvenes. Es por eso que Pedagogía Sin Límites empieza a inmiscuir, a poner dentro del programa jóvenes que con el futuro serán tal vez los que dirijan el programa o tal vez los que estén salvando la parte educativa. Es por eso que en estos últimos, 2 minutos que tenemos, Solia, ¿cuál es tu mensaje final que podrías darnos? A los jóvenes, a los docentes, a los padres de familia de acá del Ecuador. Nunca nos olvidemos, cuando éramos niños, de los sueños que teníamos para cambiar el mundo. Todos tenemos un arquetipo de superhéroe
todos tenemos un arquetipo de mago, de creador, y vamos creciendo y nos olvidamos. No nos olvidemos de aquellas cosas que nos motivaban en la niñez, porque en esa ingenuidad, en esa pureza de alma, es cuando teníamos claro lo que vamos a hacer en este mundo. No perdamos la capacidad de soñar, no nos creamos la realidad, porque los sueños son los que verdaderamente nos dan vida. Si yo no hubiera soñado con mi libertad, jamás hubiera sobrevivido. Si yo no hubiera soñado, si no hubiera mantenido ese sueño, esa frustración de ser escritora, no estuviera aquí hablando. Y si yo no tuviera sueños grandes, porque quiero un mundo mejor para mis hijos y para mí, no estuviera en este momento con dignidad, con amor, con mucho orgullo, con mucho respeto, abriendo mi corazón, mostrando mi vulnerabilidad y contando mi historia. Bien, agradecer, no sé, Tatiana, tenemos las últimas palabras. Sí, muchísimas gracias a todos por ver nuestro programa. Realmente nuestra invitada ha sido increíble, nos da un mensaje realmente importante para todos, para nuestros jóvenes, nuestros niños, para los padres, para nosotros como docentes. Siempre tengamos en cuenta que debemos ser el cambio que quisimos en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros debemos cambiar el mundo. Los jóvenes deben tener eso en su mente. Debemos cambiar el mundo, no solamente formar y vivir, sino simplemente hacer lo que soñamos, y así el mundo será mejor. Muchísimas gracias a todos. Pedagogía sin Límites, con nuestra invitada Solia Centeno desde Bolivia. Les invitamos para la próxima semana con otro invitado de calidad, igual que en esta sesión lo hemos tenido. Un abrazo grande, grande, grande desde Ecuador, estimada Solia. Que Dios te pague, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo. Educa Contigo le pone alas a tus sueños. Perfiles, este y todos los jueves por Multicanal. A partir de las 20 horas podrás conocerlo.